El mural Atlixtur es una alegoría sobre la profunda vocación turística de Atlisco y a su vez nos muestra una de las actividades socioeconómicas más importantes de la región, como es la floricultura. En esta composición es pintada sobre un panel, pero ya contiene las características de un mural porque tiene una composición que está basada en un boceto previo. Esa composición nos muestra también dos de los trajes típicos de los más característicos de Atlisco, como es el de China atlisquense, la solareña, el hombre, el solareño, y el charro de a pie, que son los trajes típicos de Atlisco. También nos muestra el volcán en todo su esplendor, en una dimensión colosal, cubierto de nieve, y tenemos aquí también un poco la parte de volcán Iztaccíhuatl. Entonces, aquí abajo tenemos también dentro de la composición parte de la flora y fauna que representan a Atlisco, como el cardenal, las mariposas, y algo de las frutas características de aquí de la región, como los jinicuiles, las granadas. La rosa, los girasoles y las gladiolas, pues es una variedad muy típica de la región de Atlisco. Este panel, este mural, es a la vez una invitación para que los turistas se enriquezcan y conozcan un poquito más de lo que es Atlisco como tal. Como decía al principio, Atlisco y su profunda vocación turística y el profundo sentido humano que guardan las actividades socioeconómicas de la región y que tenemos para ofrecer a los turistas e incluso a los paisanos atlisquenses. Para mí este mural transcurre casi al amanecer, que es cuando la gente realiza la mayor parte de las actividades en el campo. De tal manera, he trabajado el cielo con tonos muy intensos, tonos que van del azul cerúleo al azul ultramar, para que representen la frescura del ambiente que estamos observando. Las montañas, estas colosales del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, están trabajados en tonos muy azulados para que también nos denoten la distancia, la profundidad y los diferentes planos que incluyen este mural. La luz que cae sobre el valle cae en una perpendicular, en este caso de derecha a izquierda, una diagonal que es la que baña todo el valle. Por eso tenemos que la luz nos pega en esas partes de las montañas, en las cimas, en la ladera de nuestra derecha del Cerro de San Miguel, en el Cerro del Charro pega también aquí en la orillita, e incluso los atuendos en el sombrero del señor que está trabajando. Si esa misma luz le confiere al volcán Popocatépetl una presencia de altura de la dimensión elevada y el ambiente y la atmósfera fría cubierto de nieve, y esa nieve casi en una gama muy nívea de tono, pues hace que tenga un impacto visual muy fuerte, porque el ojo recibe toda la luz que está chocando en la nieve y está reflejando hacia nosotros. Dentro de toda esta atmósfera de colores fríos, para conseguir el equilibrio plástico, el equilibrio visual, entonces estoy recurriendo a los tonos cálidos como son el amarillo, el naranja, el rojo. Esto porque en cuestión técnica es el complemento del frío. Siempre tiene que haber un equilibrio en la composición, en las diferentes frecuencias y longitudes de onda en que vibra la luz, en que vibra el color, porque los colores fríos vibran en una frecuencia y los colores cálidos vibran en otra. Pero conseguimos el equilibrio precisamente manejando los tonos fríos, y como contrastes de los tonos fríos tenemos, por ejemplo, este que es un tono cálido, estos. Entonces eso calienta esa sección para que no sea tan fría. Bueno, aquí estoy trabajando las mariposas. La cuestión de incluir las mariposas es porque en Atlisco hay muchas variedades de ellas,
pero también eso nos da una noción de la época del año, de la estación del año en que está sucediendo esta escena, porque no a lo largo de todo el año hay variedad de mariposas tan extensa. En este caso estamos viendo unas que son amarillas y tenemos una azul también. Esto nos habla que esta escena puede estar sucediendo casi a finales de la primavera y a principios del verano, cuando ya los terrenos han llovido, ya está todo floreciendo, ya está todo verde, y entonces cuando las mariposas hacen sus recorridos de migratorios y pasan por aquí, por el valle, entonces pues también es una cuestión interesante porque tenemos a la vez una hora determinada del día y tenemos también un clima de una transición de estaciones entre la estación de la primavera y la estación del verano, porque pues un mural es una narrativa, así como yo en lo personal siempre he proyectado mis murales, siempre los hago a manera de una narrativa, siempre cuento una historia en ellos, entonces siempre tengo precaución de pensar qué le quiero decir al observador. En este caso, como les comentaba, con respecto de la hora y de la época, es importante porque si hubiéramos proyectado un mural a finales de otoño o del invierno, sería un mural en tonos un poquito más grisáceos o incluso más quemados, más de tierra seca. En este caso no, porque precisamente esa frescura es la que se pretende transmitir en el mural, porque Atlixco pues es una región que prácticamente todo el año tiene un clima muy benévolo, un clima muy apropiado, y es precisamente parte del atractivo de esta ciudad. Aquí tenemos a una mujer que está colectando rosas. Tal vez no es la escena propia de una faena, porque la mujer no tiene una expresión de cansancio, sin embargo tiene expresión seria, está haciendo una actividad seria y la rosa la está colectando en una canasta. Eso para darle la vista de un toque amable a la escena laboral. No solo el cansancio, el sudor, sino también la cuestión relajada de ir a cortar flores y colocarlas dentro de una canasta. Es una mujer que porta el traje de solareña típico, su blusa con sus encajes, el delantal que llevan bajo la blusa y sobre la falda, y la falda lleva unos picos, aquí no se ven los picos, pero es el traje de solareña, y los rasgos tienen rasgos muy mestizos, precisamente denotando un poco lo que es los rasgos característicos de la mujer de la región, de la mujer trabajadora, de la mujer del campo. La china atlixquense le pusimos un rostro, pero este rostro lo vamos a quitar. En realidad lo quitamos, va a quedar hueco para que las personas se tomen la foto. Yo creo que es algo muy bonito porque a veces queremos personificar algo y no podemos, o no lo hacemos nunca, o la vida nunca nos da la oportunidad. En este caso, pues quien quiera tomarse la foto y vestirse por un momento, aunque sea de china atlixquense, aquí tenemos la oportunidad. Y los hombres que queremos vestirnos de charros de Atlixco, pues aquí también tenemos la oportunidad de hacerlo, de personificar a estas personas típicas y características de Atlixco. Nos podemos dar esa oportunidad de venir y tomarnos una foto. Es muy bonito, es muy padre esa experiencia. Yo nunca lo había hecho, ya me tomé una foto y es muy bonito. Se siente en otro mundo, se transporta. Aquí tenemos también parte de la arquitectura religiosa característica de Atlixco. En este caso, aquí tenemos el exconvento de Santa María de Acapetlahuacan, que fue fundado por la orden de los franciscanos. Incluso la mayor parte de la gente aquí en Atlixco lo conoce como el Templo de San Francisco, pero su nombre es Santa María de Acapetlahuacan. Acapetlahuacan porque ahí fue el asentamiento que se llevó a cabo cuando empezó la colonización, la evangelización de territorios de esta zona, y el asentamiento humano que hubo ahí de indígenas se llamó Acapetlahuacan, que significa los que tienen esteras de cañas o los que tienen petates de caña. Este convento fue construido a lo largo de varias décadas, incluso creo que hubo una transición de siglos en su construcción.
Entonces tiene varios estilos, desde neoclásico, pasando por barroco, e incluso su altar interior, el retablo, se dice que es de estilo churrigueresco, que era muy característico en la España del siglo XVII-XVIII. Este campanario no lo tenía. Cuando se hizo la construcción inicial del templo, ese campanario no existía, porque aquí tenía dos espadañas que son como dos como puntas al frente. Entonces en alguna parte de las remodelaciones se lo colocaron. Este es innecesario. La estética pura del templo es sin esta torre, pero bueno, ya la tiene, pues la tenemos que poner, ¿verdad? La tenemos que pintar. Una de sus características del templo de Santa María de Capetlahuacan, que todos conocemos como de San Francisco, precisamente son los contrafuertes. Estos a los que les estoy dando luz, estos contrafuertes son una de las características de este templo convento. Fue las dos cosas, fue templo y fue convento. Y aquí tenemos la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad. Esta parroquia, cuando se construyó, naturalmente fue la iglesia a la que acudían los colonizadores españoles. Esta iglesia era para españoles, no era para el núcleo indígena que habitaba aquí en la zona. Esta era una iglesia de españoles, entonces fue trazada, pensada para ellos, entonces la proyectaron como la iglesia principal de Atlisco, porque estaba en el primer cuadro de las ciudades bueno, que en aquel entonces era colonial, virreinal. Esta parroquia tiene una característica muy especial, que es el campanario. Es un campanario muy sobrio, muy elegante, muy rico y enorme, muy grande, de una gran dimensión. Y la característica principal es que en cada cara tiene 4 vanos, dos en una planta alta y 2 en una planta baja. Entonces en todo alrededor tiene 4 vanos, tiene 4 vanos en cada lado. Eso lo hace pues casi única, porque no hay muchas iglesias en México que tengan ese tipo de campanarios. Entonces digo, esta característica de los vanos de medio punto pues es única aquí en la región, y pues, fue una iglesia que fue proyectada para los españoles, para los primeros colonizadores españoles. Y aquí tenemos nuestra ya característica y bien conocida por todos, la capilla de San Miguel Arcángel. Se dice, o se cree, más bien se especula, que fue construida sobre un templo a Quetzalcóatl. Se dice que aquí había un templo a Quetzalcóatl, que era un templo circular, como son la mayoría de los templos dedicados a esta deidad prehispánica. Que haya una capilla en un montículo elevado, muy elevado, no es una característica única de Atlisco. Hay muchos montes en Europa, sobre todo en Francia. El más conocido es en Francia. Se llama Monte Michelangelo, que es el Monte Miguel Ángel, y en su cima tiene una capilla. Probablemente la capilla de San Miguel tenga reminiscencias de esa misma capilla que está en Francia, se llama Michelangelo. En París, está en París. Entonces, casi la advocación a San Miguel Arcángel tiene mucho que ver con los abismos, porque en la lucha legendaria que sostuvo con el demonio, pues lo arrojó al vacío. Entonces casi siempre donde hay montes elevados o cumbres o peñascos con grandes vacíos o barrancas, precipicios, acostumbran construir una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel. Bueno, pues este es a grandes rasgos el contenido de este panel mural, que la verdad fue proyectado y pensado para que sea un trabajo artístico con una narrativa implícita en su composición, y esperando que sea agradable a los turistas y a los mismos atlisquenses.